con la apertura del arco minero del Orinoco, bueno, están siendo afectados por la práctica de la minería ilegal, por la presencia de grupos armados en su territorio que los sojuzgan y los obligan en muchos casos a participar de actividades ilegales como la minería u otro tipo de situaciones que se viven en la zona. Muy importante lo que decía, darle voz a los que no tienen voz. Bienvenidos a Voices for Rights. Les damos la bienvenida a la segunda temporada de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. El podcast donde compartimos las historias inspiradoras de quienes defienden derechos humanos y promueven la democracia en el mundo. Les saludamos Mariana Romero Y Marco Antonio Ponce. En este episodio, nuestro invitado es Raúl Cubas, defensor de derechos humanos de larga trayectoria, fundador del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA, y actual coordinador del Observatorio para la Defensa de la Vida o de Vida, capítulo Venezuela. Raúl, gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerte aquí, siendo tú uno de los defensores en Venezuela con mayor experiencia y trayectoria, que es además inspiración para nuevas generaciones. Contigo podemos hablar sobre muchos temas. Sabemos que has estado en distintos espacios, trabajado por distintas causas, pero hoy nos gustaría poder profundizar en los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en Venezuela. Y para comenzar, Raúl, nos gustaría que puedas compartirnos un poco brevemente de tu historia, cómo te convertiste en defensor de derechos humanos y también explicar a la audiencia el trabajo que hacen desde Odevida. Ok, bueno, yo siempre digo que soy el clásico ejemplo de la víctima de violación a los derechos humanos transformado en el tiempo en defensor de derechos humanos. Como ustedes saben, yo estuve secuestrado 2 años y 3 meses en la Escuela Mecánica de la Armada durante la dictadura en Argentina. Tuve el destino de sobrevivir y exilarme en Venezuela, donde estoy desde el año 1979. Bueno, por esa condición de víctima que me llevó a escribir mi testimonio y a hacer las primeras denuncias con el apoyo de amigos en Estados Unidos del Movimiento de Derechos Humanos, como Juan Méndez, America's Watch y Amnistía Internacional. A los pocos años, ya en el año 86, trabajando en la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de América Latina, que tenía la sede en Caracas. Bueno, yo coordinaba la revista que se llamaba, el boletín que se llamaba Hasta Encontrarlos, y en ese trabajo empecé a tener relación con distintos grupos sociales, sobre todo cristianos de base de distintas parroquias de Caracas y del interior, y también de grupos, los primeros grupos de derechos humanos en el país. Estamos hablando del año 86. Ahí formé parte de la red de educación ENI para los derechos humanos y conocí a Ligia Bolívar y Dianora Contramaestre, que en el año 88, en octubre, me invitaron a ser parte de Provea. Bueno, eso ya más de 36 años después, aquella víctima, bueno, soy lo que soy hoy, un defensor de derechos humanos, un defensor de la democracia y un defensor de que las víctimas tengan su propia voz. Sin duda, Raúl, una historia inspiradora. Yo agradezco que te tenemos acá. Tú eres una muestra de lucha y es admirable cómo, a pesar de todo lo que has vivido, no has dejado de creer en los derechos humanos y en la protección de la dignidad de todas las personas. Y particularmente yo rescato cómo has podido, a través de los años, transformar todas esas experiencias en acciones concretas para contribuir a la protección de otras personas. Y además que, digamos, en un contexto bastante complicado como el que se vive, bueno, se ha vivido en el país durante los últimos años, donde, bueno, hay una emergencia humanitaria compleja, una crisis política con un escenario muy volátil. Y hablando de este escenario y de estas condiciones, Raúl, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos y retos que enfrentan los pueblos indígenas en Venezuela actualmente? Bueno, los pueblos indígenas dentro de esta situación que se define como una situación de crisis humanitaria compleja son de los más afectados
bueno, por su propia condición geográfica, por su condición cultural y sobre todo porque en los últimos años, sobre todo después del año 2016, con la apertura del arco minero del Orinoco de manera ilegal por el gobierno, bueno, están siendo afectados por la práctica de la minería ilegal, por la presencia de grupos armados en su territorio que los sojuzgan y los obligan en muchos casos a participar de actividades ilegales como la minería u otro tipo de situaciones que se viven en la zona. Por eso creo que es muy importante lo que decía, darle voz a los que no tienen voz. Ojalá en un próximo podcast ustedes puedan darle la voz directamente a algunos de los líderes indígenas que tienen una posición autónoma e independiente de las políticas del gobierno. Porque una de las situaciones específicas que mueve el mundo indígena es que a raíz de las propuestas iniciales de la Constitución del 99, del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, muchos apostaron a ese proceso y muchos líderes, tenemos que decirlo, han sido cooptados por estas políticas gubernamentales que, bueno, han mantenido inclusive durante muchos años en silencio las voces críticas de los indígenas, como los pueblos Yucpa y Barí en el Zulia o distintos pueblos del Amazonas o de Bolívar, donde inclusive han sufrido persecución. El caso más conocido en Bolívar fue el de Lisa Enrito, dirigente y capitana Pemón, que sufrió hostigamiento y persecución después del año 2019. Pero también con el asesinato de varios líderes, como se llama, indígenas, quizás el más conocido, aparte de Sabino Romero, en la lucha de los Yupas por su territorio, fue Virgilio Trujillo, asesinado en el territorio de Amazonas. Por eso creo que es importante entender bueno, el trabajo que hacen los aliados. Cuando hablamos de aliados, hablo de las organizaciones de derechos humanos o antropólogos o escuelas de sociología de las universidades que vienen haciendo hace muchos años trabajo de acompañamiento a las demandas de los pueblos indígenas. Y en esa unión entre aliados y pueblos indígenas o líderes emergentes, bueno, hay una posibilidad de futuro. Para comentarles de lo que nosotros consideramos logros de vida en este campo y también en alianza con Provea y con Guayamonteri, el programa de formación de pueblos indígenas, hemos logrado que a principio de año se hiciera un primer encuentro entre aliados y representantes de 48 pueblos indígenas, que lo hicimos en Los Teques, y ahí construimos una agenda de acción para el futuro, que incluye fundamentalmente el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas. Ustedes saben que la delimitación de territorios y la entrega de títulos a los pueblos indígenas está practicada, donde prácticamente todos los procesos han sido cajoneados, o sea, solo el 4% de los territorios indígenas desde el año 99 se les dio titularidad. Esa es una demanda bien específica y muy importante para ellos. La otra tiene que ver con que el gobierno debe abandonar el apoyo a la práctica de la minería ilegal y la práctica legal que se cumpla dentro de los estándares de lo que marca la ecología, o sea, la consulta previa a las comunidades, los estudios de impacto ambiental, todo eso que no ha sucedido en el arco minero del Orinoco y mucho peor en
en Amazonas y fundamentalmente en el Parque Nacional Yapacana, donde la minería se hace de manera ilegal. Ustedes saben que en el territorio de Amazonas, en el estado de Amazonas, la minería está prohibida desde el año 1989 por un decreto presidencial que al día de hoy nadie cumple. Sí, Raúl, te has adelantado un poco aparte de lo que queríamos conversar y sin duda las personas y los pueblos indígenas tienen condiciones de vulnerabilidad diversas y con lo que nos comentas podemos entender que esas violaciones además los afectan de forma diferenciada por distintas condiciones geográficas, medioambientales, culturales y pues el impacto que ha tenido la crisis en el ejercicio de sus derechos como pueblos indígenas es bastante grave con esto que nos comentas y también en relación a la afectación específica de los liderazgos indígenas por la criminalización. Y en ese sentido, queríamos preguntarte, ¿qué rescatarías tú de cómo los pueblos indígenas se están organizando justamente para defender a sus liderazgos, para defender su territorio? Y cómo lo hacen a pesar de todo esto que nos comentas de cómo los está afectando la crisis y la emergencia humanitaria compleja. Bueno, este es un proceso, como tú decías, muy diverso, depende de los pueblos indígenas, donde están ubicados y de su posición, digamos, política frente a las políticas gubernamentales destinadas a ellos. Pero nosotros vemos que ya de hace 4 o 5 años hay un proceso de nuevos liderazgos que están emergiendo en todas las regiones. Con Provey y Guayamonteri estuvimos hace 2 semanas presentando el libro de la masacre de Jaximú en Amazonas y lo hicimos para beneplácito nuestro y de la mayoría de los pueblos indígenas. Se hizo la presentación en Orpia, que es la organización regional de los pueblos indígenas del Amazonas, lo que le dio una cobertura de lo más amplio, porque participaron todos los representantes de todos los pueblos indígenas que fueron a escuchar bueno, lo que contenía el libro, y también participaron indígenas Yanomamis que son descendientes de aquellos asesinados en el año 1993 y que inclusive han sufrido nuevas agresiones como la de Parima B hace 2 años con la masacre de 3 o 4, ¿cómo se llama? Yanomamis. Creo que ahí está la apuesta. Hay muchas organizaciones que no solo enfrentan el tema de la minería ilegal a través de formar lo que ellos llaman protectores de la naturaleza o guardianes de la naturaleza y el territorio, como era Virgilio Trujillo, sino también con buscar alternativas económicas a la minería, porque es una verdad, ¿cómo se llama?, que todo el mundo conoce, que muchos indígenas, debido a la situación de pobreza, de falta de trabajo y de oportunidades, incurren también en este proceso de la minería ilegal. A veces por libre y espontánea voluntad y otras veces obligados por las circunstancias de los grupos que dominan el territorio, ¿cómo se llama?, en sus propias comunidades. Hay nuevas organizaciones de mujeres indígenas que están trabajando el tema. Hay organizaciones que están en el rescate de lenguas que pueden perecer porque ya son poco la gente que los habla y pocos los ancianos que mantienen, ¿cómo se llama?, vivo ¿cómo se llama?, el lenguaje. Y también luchas por los territorios, como en el caso de los Yucpa y Barí en el Zulia, y por el comercio de sus propias producciones artesanales que increíblemente, ¿cómo se llama?, el gobierno muchas veces no los deja salir del Zulia para venir a venderlas a Caracas, donde tienen la posibilidad ¿cómo se llama?, de venderlas. Y también hay muchas, sobre todo en Amazonas, organizaciones que trabajan rescatando la medicina, ¿cómo se llama?, tradicional.
Este, también hay un desarrollo de comunidades, eh, no muchas, pero que tienen suficiente autodeterminación y cogobierno en sus territorios, como es la experiencia de la comunidad de Magurac en Santa Elena de Guairén, ¿cómo se llama? Que ellos tienen su organización y es retada inclusive en estas circunstancias por las distintas, ¿cómo se llama?, autoridades. Ellos, por ejemplo, son coadministradores del aeropuerto de Santa Elena de Guairén, y aparte tienen, ¿cómo se llama?, sus propias escuelas e inclusive tienen una propia policía vecinal. Eh, Estas son realidades que nosotros en Lo de Vida tratamos de apoyar y de que se conozcan, porque creemos que por allí está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El futuro. Oye, además es importante que la ciudadanía conozca, o sea, que la gente conozca que los pueblos indígenas siguen trabajando y siguen resistiendo, digamos, toda esta crisis que está atravesando el país en general y que además han recibido también solidaridad de muchas organizaciones de la sociedad civil, como en el caso de Odevida, ¿no? Que se ha dedicado en los últimos años a documentar, a investigar, a acompañar. Pero creo que la persona más indicada para que nos explique un poco qué es de vida eres tú, Raúl, y para que la audiencia conozca un poco más el trabajo que están realizando en Venezuela en todo este tiempo. Bueno, el Observatorio en Defensa de la Vida es una propuesta regional liderizada por la Fundación Paz y Reconciliación, que es una organización de Colombia, que en el año 2021 le propuso, ¿cómo se llama?, a Provea, asociarse para crear este observatorio de 3 países, que es Colombia, Perú y Venezuela. Bueno, y a mí me tocó desde ese entonces ser el coordinador del capítulo Venezuela, y bueno, ya tenemos más de 3 años trabajando articuladamente con Colombia y Venezuela y compartiendo las experiencias, también experiencias de solidaridad, porque bueno, cada vez que algún defensor indígena sufre persecución o tiene problemas de seguridad, bueno, hay una solidaridad entre los 3 países. En estos 3 años nosotros, como tú bien lo dices, hemos documentado, hemos sacado ya 4 informes en los distintos años. Trabajamos en alianza en Venezuela, porque Venezuela tiene una característica, el capítulo, que a diferencia de Perú y Colombia, donde el observatorio lo hace directamente las organizaciones de derechos humanos. Nosotros conformamos una red que abrimos y participan organizaciones ambientalistas como Clima 21 o también organizaciones de base indígenas. También forma parte Provea, Caleidoscopio Humano y el Centro de Ecología de la Universidad de los Andes, que a su manera fundamentalmente aportan información cuando hay casos, pero también en la labor de capacitación. Creo que una de las apuestas fundamentales que hizo de Vida, aparte de la documentación y la denuncia, es los procesos de capacitación en las 4 regiones del país, o sea, Zulia, Amazonas, Bolívar y el delta del Orinoco. Eso gracias al apoyo de un proyecto de la Embajada de los Países Bajos, que hemos hecho junto con la Vida de Nos y Sinergia, que nos ha permitido formar durante 2 años a más de 50 líderes y lideresas indígenas emergentes, y que tenemos toda la voluntad y la esperanza de que la cooperación siga para que este proceso pueda continuar. La demanda siempre de las compañeras y compañeros indígenas es que hay necesidad de
autosostener en el tiempo estas propuestas. Y bueno, nosotros tenemos para los próximos 2 años la propuesta de formar monitores indígenas en derechos humanos, que ya han recibido una primera formación, pero para que ellos hagan todas las tareas que hace una organización de derechos humanos clásica, pero en su realidad: documentar, denunciar, formar líderes en las comunidades, mantener relaciones en la medida de lo posible con las autoridades para exigir la vigencia de sus derechos. En eso estamos en este momento, y este año fundamentalmente en alianza muy fuerte con Provea y con Guayamonteri. Gracias, Raúl, por compartir todo lo que están haciendo con Ovevida. Muy importante esa labor, porque el tema indígena es algo que reviste mucha preocupación y que tiene que seguir trabajándose y que requiere mucho acompañamiento también, como tú dices, a las organizaciones y poder formarlas. Recordamos a quienes nos escuchan que seguimos conversando con Raúl Cubas, miembro fundador de Provea y actualmente coordinador del Observatorio para la Defensa de la Vida o de Vida, capítulo Venezuela. Raúl, hemos hablado mucho de lo que está sucediendo con los pueblos indígenas en el terreno, y eso nos lleva a recordar que esta temática ha tomado mucha relevancia también debido a su gravedad en las instancias internacionales, y recientemente hemos visto diversos pronunciamientos de los organismos internacionales de protección de derechos humanos exigiendo el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y a su protección efectiva. Desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los avances más significativos a nivel internacional para proteger a los pueblos indígenas en Venezuela? Bueno, yo creo que la primera experiencia loable y destacable fue el informe de la misión de determinación de los hechos, que puso en el tapete la existencia del arco minero del Orinoco, y hizo un informe excelente sobre las condiciones de violación a los derechos humanos que vivían los pueblos indígenas y los criollos, como se llaman, que están en el marco del arco minero en el estado, ¿cómo se llama? Bolívar. Eso creo que fue una puerta de apertura y de conocimiento a nivel internacional de esa realidad que muchas veces por deficiencias propias nuestras, de las organizaciones de derechos humanos, pero también de las organizaciones indígenas, que no hemos tenido persistencia en el campo, como se llama, internacional, participando en esos espacios. Yo creo que eso ese informe de la misión le dio un impulso tanto al trabajo de las organizaciones de derechos humanos como al movimiento indígena, de saber que no estaban solos como se llama, en el mundo, que esto es un tema de preocupación universal. Otro hito tiene que ver, esto lo puedo decir con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Mientras estaba en Venezuela, logramos establecer una conexión directa de líderes de distintos pueblos indígenas. Este tema del trabajo con los pueblos indígenas tiene muy poco apoyo de la cooperación internacional. Yo lo comentaba hace poco en una evaluación de nuestro trabajo. Odevida hace prácticamente un año que venimos trabajando voluntariamente, porque bueno, se terminó un proyecto que tenía la Fundación Pares, y nosotros decidimos seguir haciéndolo de manera voluntaria y contando con el apoyo de Provea, sobre todo en infraestructura para lugares de reuniones o producción ¿cómo se llama?, de videos o de entrevistas. Entonces, sabemos que hay interés, como se llama, internacional, pero el desafío es poder concretar ese interés que pase de lo político, como se llama, a la cooperación. Y nosotros en eso también hemos sido claros con donantes con los que hemos hablado.
nosotros queremos ser facilitadores y queremos que esos recursos lleguen directamente a las comunidades, porque ellos son los que tienen que defender su territorio, bueno, donde viven y donde conocen la realidad. En este momento, en Cali está por terminar la conferencia por la biodiversidad 16 y por primera vez hay, aparte de la cuantiosa delegación gubernamental, se han trasladado una delegación de 5 indígenas de Orpia de Amazonas, una delegación juvenil de indígenas de Amazonas que lo hicieron por su propia cuenta, inclusive están allá acampando en carpas, y 3 compañeras que han formado parte de estos procesos de formación y capacitación que ha dado Odevida, lo cual seguramente dará mayor impulso y, y voluntad de trabajo a ellos y a los que los acompañan. Raúl, lo que dices es muy cierto y lo rescato. Aquí lo más importante es poder seguir empoderando y dando herramientas a los pueblos indígenas para que ellos puedan seguir desarrollando sus iniciativas, pero además estoy haciéndolo con mucha solidaridad y acompañamiento, porque el rol que tienen los pueblos indígenas es muy importante en sus comunidades. Y en este sentido, ¿podrías comentarnos, Raúl, sobre la importancia que tienen los liderazgos y los pueblos indígenas en el fortalecimiento del espacio cívico en Venezuela? Bueno, ahí hay como 2 situaciones paralelas. Una, ellos viven la misma situación que vive el conjunto de la sociedad civil y del movimiento de derechos humanos en Venezuela, que bueno, ese cierre del espacio cívico se da también en esos espacios. Y se da también en el no poder registrar, ¿cómo se llama?, organizaciones indígenas. Nosotros hemos acompañado en Amazonas por lo menos a 2 y bueno, lograron registrarla en Amazonas, pero ahora ese proceso tiene que ser validado en Caracas y eso ya lleva más de un año y medio, y está, bueno, cajoneado en el Sarén ¿cómo se llama?, de Caracas. Y la excusa para no registrarlos es que en su misión y visión hablaban de derechos de pueblos indígenas y derechos humanos. O sea, lo mismo que le pasa a muchas organizaciones, ¿cómo se llaman?, en el resto del país. Y en el sentido público, creo que los pueblos indígenas les va a costar mucho más el tema de la incidencia en los espacios públicos por el fenómeno de la cooptación, porque eso todavía es fuerte, tanto en Amazonas como se llama, en Zulia, en Bolívar, y no digamos en el Delta, donde las condiciones de pobreza hace que, bueno, el Estado a través de las políticas sociales, bueno, ejerza un control, ¿cómo se llama?, sobre esa población. Pero sí hay liderazgos emergentes que, en la medida de que nosotros mismos, el resto de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, seamos solidarios y compartamos con ellos este tipo de espacios que puedan trasladarse a Caracas, ¿cómo se llama?, a presentar sus problemas, apoyarlos cuando hay alguna demanda por situaciones de seguridad o violación de derechos humanos. Creo que ayudaría y nos ayudaría a todos a ver cómo resistimos estos embates, ¿cómo se llama?, al espacio público. Evidentemente que las perspectivas futuras, bueno, no son muy halagadoras, pero creo que el deber de los defensores de derechos humanos es estar siempre al lado de las víctimas. En el caso
de vida de los pueblos indígenas y bueno, hay que resistir y hay que ser creativos para alcanzar un futuro mejor, el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela. Sí, Raúl, y tal como lo estás diciendo, en medio de la crisis profunda que obviamente impacta con bastante fuerza a los pueblos indígenas, la sociedad civil tiene el desafío de continuar trabajando y resistir, ¿no? Y mantenerse, sobre todo quienes apuestan y apostamos a la garantía de los derechos humanos y a una vida digna. Y en parte, en gran medida, ese es una de las premisas de este podcast, ¿no? De visibilizar el trabajo de las personas que están haciendo muchas cosas en el país, a pesar de las circunstancias, pues no se han quedado de brazos cruzados, sino que continúan sistemáticamente con los recursos que puedan tener sin desfallecer, ¿no? Y eso es una de las, digamos, de las líneas que tenemos para este trabajo de difusión, de tratar de que la gente conozca que en Venezuela hay muchas personas haciendo actividades, apoyando y sobre todo impulsando eso que tú comentabas hace un rato, que es la solidaridad, ¿no? Y sobre todo con estos sectores que son vulnerables y que obviamente, por ejemplo, en el caso del control social, pues lamentablemente son víctimas, ¿no? De políticas que se alejan de lo que es la garantía de derechos y la búsqueda de la dignidad y lo que realmente plantean es controlar a la ciudadanía, ¿no? Y en el caso de los pueblos indígenas han sido unas víctimas históricas, ¿no? Y bueno, en gran medida el trabajo de los defensores de derechos humanos tiene que seguir siendo ese, ¿no? La solidaridad, el acompañamiento, tratar de buscar la forma, en medio de la crisis, seguir trabajando y seguir pensando que puede haber un futuro mejor. Sí, yo rescato también, Marco, lo que nos decía Raúl hace un rato de poder ser voz de quien no tiene voz, pero no en el sentido de tomar el liderazgo en esa lucha, sino de poder acompañar, de poder dar herramientas, de poder brindar espacios para que estas personas y los liderazgos y pueblos indígenas puedan seguir denunciando y visibilizando sus problemáticas con las herramientas necesarias para lograr alcanzar sus objetivos de lucha. Y ahí, bueno, reiterar la disposición a Raúl y a Odevida de lo que ya hemos venido haciendo en otras oportunidades de seguir contribuyendo a la formación de los pueblos indígenas, de los liderazgos, porque sin duda hay que avanzar en la protección de sus derechos porque el rol que estos tienen también en la defensa del espacio cívico desde su ámbito es fundamental. Y así, queremos agradecer a Raúl Cubas, fundador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, y coordinador del Observatorio para la Defensa de la Vida o de Vida, capítulo Venezuela, por compartir sus conocimientos, su historia y experiencias con nosotros. Gracias, Raúl. Antes de despedirnos, te pediríamos si puedes compartir una última reflexión sobre la importancia de proteger el espacio cívico y democrático y por supuesto que nos cuentes dónde pueden contactarte nuestros oyentes en redes sociales o vías para comunicarse contigo. Bueno, yo creo que estamos viviendo una circunstancia histórica en Venezuela y creo que las organizaciones de derechos humanos debemos poner todos nuestros esfuerzos eh, para rescatar el Estado de Derecho y eh, recuperar, ¿cómo se llama?, la democracia. Ese es nuestro norte, eso es lo que nos tiene que unir y por ahí va el futuro. Aunque uno hoy no tenga una claridad de qué pueda pasar en ese futuro, debemos seguir apostando con esperanza para que la gente siga resistiendo y luchando por sus derechos. Eh, como Debida es una organización de hecho, o sea, no tenemos existencia, ¿cómo se llama?, legal. Todos los que quieran eh, contactarse con Odevida, yo les digo que lo pueden hacer a través de la página web de Provea,
que está en contacto con nosotros y nosotros los atenderemos gustosamente. Y desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores de la Justicia, les damos las gracias por seguirnos en esta nueva temporada de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. Y recordamos que este podcast se realiza con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania en Venezuela. También les invitamos a compartir este episodio utilizando las etiquetas Voices for Rights o Voces por los Derechos. Y únanse a nosotros en la construcción de un espacio cívico y democrático fortalecido. Y no olviden que pueden escucharnos por Spotify, iVoox y YouTube Podcast. Y también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @OBCSocial y @defensoresddhh_. Recuerden, cada voz importa y juntos podemos hacer la diferencia. Manténganse atentos para más historias inspiradoras y únanse a la lucha por los derechos humanos en el mundo.